Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro primer video de la serie Conociendo lo que creemos. Habíamos comentado, hermano, que era importante que nosotros entendiéramos algunas cosas doctrinales, algunas preguntas o dudas que tuviéramos. Y hoy vamos a empezar con lo más básico que es la vida cristiana, que tiene que ver con la salvación. Decimos lo más básico, pero también es algo muy importante que aclaremos porque hay mucha gente hoy en día, sectarios, y hay gente enseñando un evangelio diferente. Desde el tiempo del apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que estaba fascinado, estaba sorprendido él que tan pronto se hubiesen apartado del evangelio para seguir un evangelio diferente, dijo él. Entonces queremos hacer el primer video, hermanos, empezando con las cosas básicas de la vida cristiana, que tienen que ver con este asunto, la salvación. Vamos a hablar sobre la salvación de nuestra alma. Hay gente, para empezar, tengo que decir, hay gente que no cree que después de morir haya algo, ¿verdad? O haya un cielo o un infierno. Hay gente que no cree eso. Bueno, la Biblia nos enseña claramente que nuestra alma es eterna y después de morir va a uno de dos lugares, o va al cielo o va al infierno. Y ahorita no vamos a hablar del cielo o del infierno, sino que vamos a hablar sobre la salvación. ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? Primero tengo que empezar diciéndoles, hermanos, que lo que nos da la salvación es el Evangelio. El Evangelio es lo que la palabra de Dios enseña, que es lo que el apóstol Pablo y los discípulos predicaron. El Señor Jesucristo y todo predicador deberíamos de predicar el Evangelio, porque según Romanos, por ejemplo, voy a llevarlo a varios pasajes en la Biblia. En el libro de Romanos, hermanos, la Biblia dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo entonces que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hermanos, aquí eso nos aclara muchas cosas y nos va a poner una pauta a seguir. No hay nada más en este mundo que pueda ser poder de Dios para salvación que el Evangelio, nada más. Aunque ahorita vamos a aclarar otros puntos más con relación a esto, pero quiero hablarles de qué es el Evangelio primero, como primer punto. El Evangelio entonces es poder de Dios para salvación, pero también en 1 Corintios capítulo 1, si vamos allá en nuestra Biblia, usted puede, cuando vea el video, ¿verdad? Ahorita que está viendo el video, puede ir a su Biblia para corroborar. Acuérdese que dijimos que un verdadero creyente es aquel que va y escudriña la Escritura para ver si lo que se le dice es verdad, ¿no? 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y 18, vea lo que dice el apóstol Pablo también. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Aquí el apóstol Pablo dice que no lo envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Otra vez, aquí nos está aclarando entonces que el bautismo no es lo que da salvación a la gente, como algunos han dicho también hoy en día. Te tienes que bautizar para ser salvo. Bueno, el apóstol Pablo dijo, a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora entonces, ¿pero qué es el Evangelio? Vamos a ver a 1 Corintios 15, ahí un poquito adelante, y el apóstol Pablo también nos va a aclarar qué es el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Dice así la Escritura. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí va a aclarar qué es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora, hermanos, el Evangelio es eso. No hay poder de Dios si no es a través del Evangelio. No hay salvación si no es a través del Evangelio. Y el Evangelio es esto,
Cristo murió por ti, tú tienes que creer en Él, tienes que recibir a Cristo y tienes que aceptar la obra que Él hizo en la cruz. No hay nada en este mundo que te pueda salvar sino la obra que Cristo hizo en la cruz. Y ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Vea lo que dice también la Escritura. Ahora, tristemente, dice la Escritura que no todos creen al Evangelio. Vamos a ir a Romanos, por favor, Romanos 10, versículo 16. Romanos 10, 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí entendemos que no toda la gente va a poder ser salvo, aunque Cristo vino y murió por todos, para que todos pudieran ser salvos. Pero aquí entonces entendemos que no todos obedecieron al Evangelio, no todos creyeron al Evangelio, porque simplemente decidieron no hacerlo. Entonces, no todos van a ser salvos. Ahora, el apóstol Pablo ya había mencionado, yo les había dicho que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas que estaba sorprendido porque parece que ellos habían creído un evangelio diferente. Y quiero aclarar esto. Dice la Escritura en Gálatas 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el mismo apóstol Pablo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora fíjese esto, hermano, no es que haya otro evangelio, pero hay quienes predican un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio? Pues el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué me puede dar salvación? Mi fe en la obra que Cristo hizo por mí, que Cristo hizo por el mundo. Pero hay quienes predican un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hermanos, hay algunos que predican un evangelio de buenas obras. Dicen ellos, si tú haces buenas obras y tus obras son más que las malas obras, entonces puedes ser salvo. Es un evangelio diferente porque no es por obras. Vamos a verlo más adelante. También hay otros que predican un evangelio a través de la iglesia. O sea, predican salvación a través de una iglesia o denominación. Ellos dicen, si tú no perteneces a esta iglesia o a esta denominación, tú no puedes ser salvo. Bueno, según la Biblia, eso tampoco es el evangelio, pero hay quienes lo predican así. Hay quienes predican una mezcla de la ley judía con el evangelio, y eso es un evangelio diferente. El evangelio debe ser puro, solamente mi fe en el Señor Jesucristo, no a través de la ley, y eso es importante que nosotros lo consideremos. También hay quienes predican un evangelio mutilado, un evangelio que no es completo. Por ejemplo, hay gente hoy en día que solamente enfrenta a la gente y le dice, oiga, ¿a usted le gustaría ir al infierno o al cielo? Y la gente dice, no, pues me gustaría ir al cielo. Entonces usted haga una oración conmigo y entonces después de que usted haga esta oración, usted va a ser salvo. Y le piden a la gente que haga una simple oración y ellos dicen, ya fuiste salvo después de que hizo esa oración. Ese es un evangelio mutilado. No es el evangelio, eso no está predicando arrepentimiento, no está diciendo, mira, Cristo murió por tus pecados, no está presentando el evangelio correctamente. Así es de que es un evangelio mutilado, un evangelio diferente. El segundo punto aquí importante en cuanto a la salvación, el primero era, ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvación. Número 2, el deseo de Dios de que todos seamos salvos. Dios desea, hermanos, que todo mundo sea salvo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso lo sabemos por varios pasajes de la Escritura. Juan capítulo 3 es un pasaje muy conocido. Es el Evangelio, es el pasaje más conocido que se da en toda la Escritura. Y Juan 3, 16 y 17 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, la salvación no es para algunos cuantos, no es solamente para poquitos. La salvación es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una salvación universal. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Dios murió por todo el mundo, pero el ser humano toma su decisión en creer o no creer en Cristo. Esa es decisión del ser humano, pero Dios en su deseo es que todos sean salvos. Que dice también
1 Timoteo 1:15. Vamos a ver ese pasaje. Muchos pasajes que podría mostrarles para enseñarles que el deseo de Dios es que todos sean salvos. 1 Timoteo 1:15 dice la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4 dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, hermanos, tiene el deseo que todos los hombres sean salvos, que todo el mundo sea salvo. Ahora, eso ya es decisión de cada persona. Si cree en Cristo, si le recibe como Salvador, si decide o no, esa es decisión del ser humano. El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Luego, número 3, ¿qué debo hacer entonces para ser salvo? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero, entonces, en vista de lo que hemos ya observado, ya hemos analizado la Escritura, entonces entendemos, hermano, que es mi responsabilidad creer y recibir al Señor Jesucristo. Creer en Cristo es mi responsabilidad, es una decisión mía. No Dios me obliga, no Dios dice tú tienes que ser salvo y vas a ser salvo y es una gracia irresistible como algunos enseñan. No. Según la Escritura es mi decisión creer en el Señor Jesucristo. Vean lo que dice en Hechos, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 30. Es un pasaje también muy conocido. Dice, hablando de los hombres que estaban aquí, el carcelero de Filipos, dice en Hechos 16, en Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está el carcelero de Filipos preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Era una decisión. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si la salvación fuera como la gracia irresistible, como dicen algunos, el apóstol Pablo hubiera dicho, tú no te preocupes, si Dios quiere que tú seas salvo, tú vas a ser salvo, tú no hagas nada. Pero no, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Según la Escritura, entonces yo tengo que creer en Cristo. La Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree, y luego dice, el que en Él cree, en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es una decisión mía, según dice la Escritura. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, mira, escúchenme esto, eso no quiere decir que yo estoy haciendo algo para mi salvación. Aquí hay algunos, ¿verdad? La doctrina calvinista, por ejemplo, enseña que si yo soy el que toma la decisión de creer o no, es obra mía. No, eso no es obra mía. La obra de la salvación la hizo Cristo en la cruz. Yo no tuve que hacer nada por eso. Ahora, lo único que yo tengo que hacer, y no es una obra que ayude a mi salvación, es creer en Cristo o no creer en Cristo. Y eso no me hace, si yo decido tomar mi decisión para creer en Cristo, no me hace una persona que está añadiendo obras para la salvación. Eso de ninguna manera. La Escritura lo aclara bien, no hay por qué confundirnos en ese aspecto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? Esto implica, debo de venir a Cristo. Ahora, fíjese, hermano, escúchame esto. Hay gente que dice, ahí está, otra vez. Venir a Cristo no es correcto porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es verdad. Él vino a anunciar el Evangelio. Él vino a decir que Él tenía salvación. Pero ahora la gente necesita ir a Cristo. Después de que Cristo dijo, yo estoy aquí y el que a mí viene no le echo fuera. Ahora Cristo dice, ven a mí. Hay gente que dice, no, es que tú no puedes tomar una decisión de ir a Cristo. Bueno, yo por mi cuenta propia, yo no hubiese buscado a Cristo de ninguna manera. Pero cuando ya escuché yo de Cristo, ya escuché el Evangelio de Cristo, entonces mi responsabilidad venir a Cristo, no. Juan 6:35, mira lo que dice la Escritura. Y tengo que aclarar estos puntos muy bien porque la doctrina de la salvación. Juan 6:35, vea lo que dice la Escritura. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis.
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es correcto decir que hay que venir a Cristo. Hay que venir a Cristo para salvación. Él es como cuando Él dijo que la serpiente fue levantada en el desierto y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado. Y dijo el Señor Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, tenemos que voltear a Cristo. Él ya hizo la obra más grande, la obra redentora, pero ahora nosotros hay que creer y hay que venir a Cristo también. Pero también, hermanos, y estoy ya casi terminando, dice la Escritura que no solamente tenemos que creer en Cristo, tenemos que venir a Cristo, pero tenemos que recibirle como Salvador. Es otra de las cosas importantes aquí a considerar. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Yo nada más creer en Cristo y esperar a lo mejor un día entender que a lo mejor soy salvo? No. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron. Hay una doctrina, ¿verdad? La doctrina calvinista, una enseñanza calvinista que dice que nosotros no podemos recibir a Cristo, no podemos hacer una oración donde le pidamos a Cristo salvación, porque ellos dicen que los muertos no pueden pedir nada, no pueden hablar, no pueden ser conscientes de eso, y nosotros estamos muertos en pecados, pero no entienden que cuando la persona oye, el inconverso oye de Cristo, lo único que sí puede hacer es oír precisamente de Cristo, oír a Cristo, porque la palabra de Dios es poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es verdad, estamos muertos, y nosotros muertos, una persona muerta no me va a oír, pero cuando hablamos espiritualmente de una persona muerta en pecados, cuando Dios le habla, cuando el Evangelio es predicado a esa persona, el Evangelio tiene tanto poder que el muerto le puede oír. Incluso la Biblia dice que los muertos oirán su voz. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que recibirle. Más a todos los que le recibieron, dice la Biblia. Y vea lo que dice Romanos 10. Romanos 10. Es importante, hermanos, que meditemos en todos esos pasajes y entendamos cómo es la salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. A mí me gusta hacer referencia a la historia allá en la cruz de los dos malhechores. Uno le injuriaba a Cristo diciendo, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro reprendió a este y le dijo, oye, ni aun en la condición en la que te encuentras temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre nada hecho es justo. Luego dijo aquel hombre, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Cristo le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre creyó, le llamó Señor, y le pidió, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No hay nada de malo en pedirle a Cristo, Señor, sálvame, creo en ti, creo en el Evangelio, creo que tú tienes el poder para salvarme, sálvame. Y hacer una oración sinceramente con todo nuestro corazón, pidiéndole a Cristo, sálvame. Ahora, aclaro esto, una oración nada más repetida por puro compromiso, no sirve de nada. No estoy diciendo, hermanos, que una oración le salve. Dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, yo ya creí en Cristo, pero tengo que pedírselo, tengo que confesarle con mi boca. Ahora, habrá alguien que diga, pero si yo no puedo hablar, bueno, la intención es esa, decírselo, se lo puedes pedir en tu mente, pero si lo puedes hablar mucho mejor. La Escritura dice que lo hagas así. Termino diciéndole, hermano, que la salvación entonces entendemos que no es por obras. La Escritura dice, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Nadie puede ser tan bueno y hacer tantas buenas obras como para salvarse. Tampoco la salvación es por guardar la ley, Romanos 3:20. Gálatas 2:16, Santiago 2:10 nos enseña eso. No es por guardar la ley, tampoco hay gente hoy judaizando
queriéndose volver a la ley. Nada, la salvación no es por ley. No se puede ser salvo a través de la obediencia a la ley. Tampoco es por el bautismo. Ya dijimos, el apóstol Pablo dijo, Cristo a mí no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Así de que, hermanos, la salvación no es de una iglesia, no es de una denominación. No estamos diciendo que usted tiene que ser miembro de nuestra iglesia para poder ser salvo. No, usted tiene que reconocer que es pecador, que sus pecados le condenan al infierno y que si muere así en sus pecados va a ir al infierno. Pero que Cristo es el único que le puede salvar. El evangelio, la obra que Él hizo en la cruz. Usted tiene que reconocer a Cristo como Salvador, tiene que creer en Él, tiene que venir a Él, tiene que pedirle a Cristo que le salve. Y entonces la Biblia dice, el que en mí viene no le echo fuera. Y el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video. Le animamos a que escudriñe la Escritura, hermano, a que si tiene cualquier duda, pregunte, por favor. Tome tiempo para examinar cada pasaje que hemos visto y aprender cada día más de la Escritura. Hay que conocer lo que creemos. El Señor le bendiga y le guarde. Gracias, amados.